amigos, bienvenidos a la lección número 29. Cómo determinar percentiles en un grupo de datos e interpretar diagramas de caja y bigotes. Al término de esta lección podremos responder preguntas como la siguiente. Entre los requisitos de la beca de excelencia universitaria se pide estar dentro del primer quintil. ¿Qué significa esto? Comencemos. Medidas de posición. Para entender este concepto, recordemos qué significa encontrar la mediana de un grupo de datos. En la imagen tenemos un grupo de jóvenes ordenados por estatura de menor a mayor. Y recordemos que la mediana corresponde al dato que se encuentra justo en medio, que divide al grupo de datos en dos partes iguales. Entonces, si vamos a buscar a la persona que está justo en medio en este grupo de personas, podemos ver que está acá. La estatura de este joven corresponde a la mediana de este grupo de datos. Recordemos que se simboliza con, o abrevia, con la sigla ME. En términos porcentuales podemos decir que las estaturas hasta este joven corresponden aproximadamente al 50% de los datos. Y esta es la idea que hay detrás de las medidas de posiciones. Cuando calculemos algunas, lo que vamos a estar encontrando es aquel dato que nos deje bajo él cierto porcentaje que nos interese. Revisemos ahora los nombres de algunas medidas de posición. Cuartiles. Aquí lo que hacemos es dividir el total de datos en 4 grupos, con aproximadamente un 25% de los datos. De esta manera, si graficamos los datos en una recta numérica, comenzando desde el dato mínimo hasta el dato máximo, encontrar los cuartiles significa encontrar aquellos datos, entonces, que nos dividen en 4 partes iguales al grupo de datos. Los cuartiles los simbolizamos con una letra Q y un índice numérico, quedando de esta forma acá el primer cuartil, acá el segundo cuartil y acá el tercer cuartil. De esta manera el primer cuartil nos deja bajo él al 25% de los datos menores. El segundo cuartil nos deja por debajo de él al 50% de los datos menores. Y puedes notar entonces que el segundo cuartil equivale a la mediana. Y siguiendo esta idea, hasta el tercer cuartil tenemos al 75% de los datos menores. Los deciles son aquellos datos que nos dividen al total de datos en 10 partes aproximadamente iguales. De esta forma, si ubicamos los datos en una recta numérica, comenzando del dato menor al dato mayor, así que acá tenemos por ejemplo a D1, el primer decil, y es el dato que nos deja bajo él al 10% de datos menores. Así también lo podemos encontrar con D3, que es el dato que nos deja bajo él al 30% de los datos menores, y así sucesivamente. Aquí podemos notar que D5, como nos deja bajo él al 50% de los datos menores, entonces D5 corresponde a la mediana, y de igual manera va a corresponder al segundo cuartil. Siguiendo con las medidas de posición, tenemos a los quintiles, que una vez que ordenemos los datos en la recta numérica, los quintiles son aquellos datos que nos dividen al total en 5 grupos aproximadamente con la misma cantidad de datos. En el caso de los quintiles no tenemos una letra especial, así que por ejemplo, si nos ubicamos acá en el primer quintil, tenemos que hasta este dato estamos considerando el 20% de los datos menores, y así sucesivamente. De esta forma podemos ver que el primer quintil corresponde a D2, al segundo decil. De la misma forma, el cuarto quintil, dado que nos deja bajo él al 80% de los datos menores, entonces corresponde a D8, al decil 8. Finalmente tenemos a los percentiles, y en este caso lo que hacemos es dividir al grupo de datos en 100 partes aproximadamente iguales. De esta manera, si nos ubicamos por ejemplo en el percentil 30, que lo simbolizamos como P sub 30, hasta acá estamos considerando al 30% de los datos menores. De esta forma, P30 corresponde a D3. Si nos ubicamos en P50, estamos dejando bajo este dato al 50% de los datos menores. Por este motivo, P50, el percentil 50, corresponde tanto a la mediana como al segundo cuartil como al quinto decil. Lo más importante de esto es que mediante los percentiles podemos calcular cualquiera de las otras medidas de posición.
Claro, porque si queremos calcular, por ejemplo, el percentil 25, aquí estamos dejando atrás de este dato al 25% de los datos menores. Pero esta es la definición del primer cuartil. De la misma manera, P75, el percentil 75, corresponde a el tercer cuartil. Debido a esto, a que todas las medidas de posición las podemos llevar a percentiles, veamos cómo se calculan los percentiles. Para calcular percentiles vamos a usar el siguiente esquema. Supongamos que n simboliza el total de datos que tenemos. Y queremos calcular algún percentil, que va desde el percentil 1 hasta el percentil 99. Supongamos que queremos calcular el percentil k, donde, como dijimos antes, k va desde el número 1 hasta el 99. Entonces, para calcular este percentil vamos a usar el siguiente esquema. Primero vamos a descubrir la posición de este percentil, es decir, entre todos los datos descubrir en qué lugar está. Así que la posición de este percentil la calculamos así. El total de datos lo vamos a multiplicar por el número de percentil que estamos buscando, que va desde el 1 hasta el 99, que en este caso lo estamos simbolizando por la letra K, y luego dividimos en 100. Y acá se nos puede presentar dos casos. Puede ocurrir de que este número nos dé decimal o nos dé un número entero. En el caso de que esta operación nos dé un número decimal, esto significa que el percentil que estamos ubicando va a ser el dato que esté en el entero siguiente a este decimal. Así, por ejemplo, si esta operación nos diera 7,6, significa que el percentil que estamos buscando está en la posición del entero siguiente, es decir, en el número 8. En cambio, si esta operación nos diera un número entero, que vamos a simbolizar con la letra E, esto significa que el percentil va a ser lo siguiente. Vamos a ir a buscar al dato que está en la posición E, vamos a buscar al dato siguiente y vamos a sacar el promedio entre esos datos. Así que buscamos al dato en la posición E, y buscamos al dato que está en la posición siguiente, es decir, en E más 1. Y luego de haber sumado estos dos datos, dividimos en 2. Veamos ejemplos de estos. Supongamos que en este grupo de datos nosotros queremos calcular el percentil 50. Entonces primero buscamos la posición de este dato. Así que la posición del percentil 50 va a ser igual a... Aquí tenemos 5 datos y la fórmula nos dice que el total de datos tenemos que multiplicarlo por el percentil que estamos buscando. Y en este caso es el percentil 50 y luego dividimos en 100. Aquí simplificando, 50 en 50 está contenido una vez y en 100 2. 5 por 1 es 5 sobre 2 y esta división nos da 2,5. Entonces, en este esquema nos vamos aquí arriba dado que nos dio decimal. Esto nos dice que la posición del percentil que estamos buscando, es decir, el percentil 50, va a ser el entero siguiente a este decimal. Y el entero que le sigue a 2,5 es 3. Así que el percentil 50 tenemos que ir a buscarlo al tercer lugar. Y aquí contando tenemos 1, 2, 3. Este dato es el percentil 50. Y esto tiene toda la lógica, dado que el percentil 50, recordemos que es lo mismo que la mediana. Y aquí el dato que está en medio de todos es 10. Aquí en este segundo ejemplo, supongamos que también queremos calcular el percentil 50. Entonces comenzamos buscando la posición de este percentil. Y aquí podemos ver que tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 datos. Así que esta fórmula nos dice que 6 lo vamos a multiplicar por el percentil que estamos buscando, que en este caso es el percentil 50, y luego dividimos en 100. Aquí simplificando, 50 en 50 está contenido una vez y en 100 está contenido dos veces. 6 por 1 es 6 sobre 2 y esta división nos da el número 3. Ahora, como esta operación nos dio un número entero, vamos a usar esta parte del esquema, lo que tenemos aquí abajo. De esta manera, el percentil 50 lo calculamos como sigue. Primero vamos a ir a buscar al dato que está en la posición 3. Y acá tenemos 1, 2, 3 datos. Aquí está el número 21. Luego le vamos a sumar el dato que está en la posición siguiente, es decir, en la posición 4. Y en este caso es el número 34. Y entre estos dos números sacamos su promedio.
21 más 34 es 55, esto sobre 2, y esta división nos da 27,5. Esto significa que el percentil 50 es igual a 27,5. Este sería el dato que está aquí entre medio, que divide este grupo de datos en dos partes iguales. Y aquí nuevamente lo que hemos hecho es nada más que calcular la mediana. Así que calcular percentiles en realidad consiste en hacer una pequeña operación que nos va a revelar la posición en la cual está el percentil. Y luego tenemos que ir a buscarlo al grupo de datos. Revisemos ahora el diagrama de cajón y bigotes. Este diagrama lo que nos permite ver en un grupo de datos es cómo se distribuyen, qué tan dispersos están. Y para esto lo que hacemos es calcular los cuartiles. Así que en un grupo de datos lo que tenemos que ir a buscar son los siguientes datos: el dato menor y el dato mayor, y luego los tres cuartiles. En este ejemplo ya los hemos ubicado en una recta numérica. De esta forma el número 6 es el dato menor y el número 20 es el dato mayor. Y los números que ves entre medio son los cuartiles. 8 es el primer cuartil, 11 es el segundo cuartil y 17 es el tercer cuartil. De esta forma hasta el dato 8 tenemos al 25% de los datos menores. 11 pasa a ser el dato que está justo en medio, es decir, es la mediana. Por lo tanto, hasta acá tenemos hasta el 50% de los datos menores. Y hasta 17, que es el tercer cuartil, tenemos hasta el 75% de los datos menores. ¿Y qué tipo de información nos entrega este diagrama? Aquí, por ejemplo, podemos ver que el 50% de los datos menores es menos disperso que el 50% mayor. Esto significa que los datos que van de 6 hasta 11 están más cerca que los que van desde 11 hasta 20. Dado que de 6 a 11 hay una diferencia de 5 unidades y de 11 a 20 hay una diferencia de 9 unidades. También podemos ver que el cuarto de datos que es más disperso, que está más separado, está entre el segundo cuartil y el tercer cuartil. Aquí tenemos al 25% de los datos que está más separado entre sí. De esta manera, en este diagrama de cajas y bigotes, que recibe este nombre porque puedes observar que acá tenemos una caja, y en los extremos estas líneas que parecen T simbolizan unos bigotes. Este tipo de diagramas, la información que nos entrega entonces es la distribución, la dispersión, qué tan separados o juntos están los datos. Bien, luego de haber revisado estos conceptos, volvamos a la pregunta inicial. Entre los requisitos de la beca de excelencia universitaria se pide estar dentro del primer quintil. ¿Qué significa esto? Y como vimos, una vez que se ordenan los datos de menor a mayor, estar dentro del primer quintil significa estar dentro del 20% de los datos menores. Así que, por ejemplo, si estos datos fueran ingresos económicos, entonces estar dentro del primer 20% de menores ingresos nos permitiría acceder a esta beca de excelencia universitaria. Bien amigos, y ahora te invitamos a resolver las actividades de Apliquemos lo aprendido. Que estés bien.